cuando se estaban peleando, pues llegó padre de uno, hijo de mi corazón. Hoy en día existen varias razones, hipótesis y suposiciones de que por qué mataron a Antonio Aguilar, y en este video te voy a mostrar las más relevantes. Muchos piensan que fue asesinado por el cártel enemigo, ya que él habría creado de los que se considera uno de los primeros narcocorridos dedicado a una persona, y se trataba de una persona peligrosa, Lamberto Quintero, originario de la sierra de Badiraguato, en Sinaloa. Fue un narcotraficante de la década de los 70 y tío de Rafael Cano Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. Pero ¿por qué escribió dicho tema? Eso lo veremos en este video. José Pascual Antonio Aguilar Barraza, conocido como Antonio Aguilar, fue un cantante y actor mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine. Es conocido por dar a conocer aún más la charrería mexicana, y es por eso que se lo conoce como el Charro de México. Uno de sus mayores reconocimientos fue el haber sido nombrado Gran Mariscal del Desfile de la Independencia de México, en Los Ángeles, California, donde le entregaron la llave de la ciudad en los años 73, 74 y 1996. Pero las cosas se complicaron. Una vez llegado junio de 2007, el cantautor había sido internado por una fuerte infección pulmonar a sus 88 años. Él ya contaba con una operación de marcapasos y, al haber llegado al hospital en muy malas condiciones, de inmediato se le proporcionó un tratamiento intenso para ayudar a sus pulmones. Estuvo hospitalizado un total de 14 días, lo cual derivó en una neumonía muy grave. Durante aquellos días, todos los fans mexicanos y de otras nacionalidades se encontraban para darle fuerzas y aliento al Charro de México, pero las cosas lamentablemente no parecían mejorar. Antonio Aguilar era la cara más importante y el patriarca de la dinastía Aguilar. Al día de hoy, habiendo pasado casi 15 años de su deceso, sigue siendo el referente y representante de la música ranchera. Conoce más detalles de su partida y su increíble camino al éxito. Antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te unas y te suscribas. Así juntos descubriremos los enigmas alrededor de José Pascual Antonio Aguilar Barraza, o mejor conocido como Antonio Aguilar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que aquí está el aventurero! Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, Chabela! Antonio Aguilar, muy conocido como el Charro de México, fue una persona muy querida y reconocida dentro del ámbito de la música. De hecho, llegó a ser el gran referente de muchos artistas de la música ranchera, a la par de su esposa y también conocida cantante, Flor Silvestre. Dejó un importante legado en México. Asimismo, ha sido un referente como artista, a tal punto que su partida fue uno de los momentos más inolvidables y duros para todo México. Pero como toda historia tiene un comienzo, esta empieza en el 17 de mayo de 1919. Para muchos, Aguilar vivió su infancia en lo más hermoso entorno que puede tener una familia mexicana. Nació en Villanueva, Zacatecas. Creció en una muy buena posición en una soñada hacienda construida en 1596, junto a sus 6 hermanos, y que llevaba el nombre de la Casa Grande de Tayahúa, de su padre Jesús Aguilar. Heredó el amor a su tierra y sus costumbres, la palabra de hombre y habilidad para montar a caballo. Los padres de Antonio Aguilar, Jesús Aguilar y Ángela Márquez Barraza del Valle, ambos oriundos de Villanueva, tuvieron otros 6 hijos: José Roque, Salvador Guadalupe, Luis Tomás, Mariano y Josefina. Su madre cantaba en una iglesia en Villanueva y es ella a quien atribuye a Antonio su vocación por el canto. Siendo adolescente, su tío adinerado decidió pagarle la carrera de aviación en Nueva York, pero al enterarse de que entró en la academia de canto, La Gran Manzana, este le retiró todo su apoyo. Las vueltas de la vida no tardaron en llegarle de manera indirecta. La fortuna que su familia cosechó estaba empezando a escasear, debido a que su padre decidió ser garante de su hermano Eduardo, quien falleció con muchas deudas. Su padre decidió pagar todas las deudas. Esta fue, sin dudas, una lección de vida para el pequeño Antonio. Al haber pagado todas las deudas, la familia Aguilar quedó prácticamente en la calle, por lo que Antonio junto a sus hermanos
tuvieron que empezar a trabajar desde temprana edad. Estudió canto desde 1940 hasta 1941 y al terminar decidió trabajar en Tijuana. En 1945 regresó a Ciudad de México, donde continuó sus estudios musicales, y gracias a eso su repertorio se expandió, ya que podía cantar música operística y popular. Antonio empezó cantando boleros, pero después optó por cantar canciones populares con el traje de charro, el traje clásico de jinete mexicano que le volvería popular. Todo este arduo trabajo le permitió poder ahorrar hasta juntar lo necesario para comprar un cabaret, ubicado en pleno Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México. Bajo su administración, el cabaret se convirtió en el número 1 en entretenimiento de la ciudad. Luego de un tiempo, Antonio se dio cuenta que el cabaret no era el ambiente en el que quería estar, y decidió regalárselo a sus empleados. El mayor sueño de Antonio era ser un cantante reconocido, y tanto había luchado por su sueño que al final, el 22 de julio de 1950, gracias a la ayuda del popular locutor de radio Álvaro Galvez, conocido como Bachiller Galvez, se le brindó la oportunidad de brillar en la cadena XEW. Criado dentro de una familia muy humilde y con una vida muy controversial, siempre fue tras sus sueños. De un talento innato, comenzó desde muy pequeño a cantar y a tocar diferentes instrumentos, hasta que un día la suerte le llegó. Lo escucharon y a partir de allí su vida cambió para siempre. En julio de 1950 debutó en la radio, una de las estaciones de radio más antiguas de la Ciudad de México, además de ser una de las más escuchadas del país, y fue el comienzo de su enorme trayectoria musical. De inmediato fue convocado para participar del programa de música a bordo en los labores de la televisión. Inquieto artísticamente, el charro fue por más, y tocando puertas con el gran apoyo que le daba su carisma, talento y éxito musical, buscó y logró el ingreso a la industria del cine. Su incursión en el cine se produjo de la mano de Pedro Infante con pequeños papeles, y no fue hasta 1952 con la película El canto Susano, cuando obtuvo su primer trabajo importante. Después participó en 2 largometrajes más, Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, antes de firmar en 1953 como actor exclusivo de Filmex. En 1956 recibió su primer papel estelar en Tierra de Hombres, de Ismael Rodríguez. La carrera de Aguilar como actor se recuerda por sus múltiples comedias rancheras, además de su predilección por interpretar personajes históricos y populares mexicanos como Heraclio Bernal, Panfilio Natera, Benjamín Argumedo, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo y muchos más. También actuó al lado de grandes estrellas como el actor español Joselito, la mexicana Sara García y el estadounidense John Wayne. A mediados de los años 60 fue argumentista y guionista y produjo un número importante de cintas, entre ellas varias de las que fue protagonista, y Aguilar conoció a su primera esposa, la bailarina y actriz Otilia Larrañaga. Antes se habían conocido en la emisora XEW en 1952. Compartieron créditos en las películas Mi papá tuvo la culpa y Reventa de esclavas. Lamentablemente no duró mucho y se divorciaron algunos años después. Antonio Aguilar filmó La huella del chacal, su primera película con Flor Silvestre. La relación sentimental entre ambos artistas inició durante el rodaje de la película, y se casaron por el civil en 1959. A tan solo un año después nació el primogénito, el cantante y actor Antonio Aguilar, el segundo hijo del cantante y actor Pepe Aguilar. Nació en 1968. Antonio el Charro filmó varias películas más, realizó una gira para esparcir aún más el folclore mexicano y ganó múltiples premios. Pero por lo que ha de ser recordado, además de su vasta discografía, es un tema que es recordado como uno de los primeros narcocorridos. Cada 28 de enero hay quienes escuchan un corrido llamado Lamberto Quintero, de Antonio Aguilar, que narra lo que le sucedió a uno de los narcotraficantes más sonados de la década de los 70. Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? Es el inicio de uno de los corridos de Antonio Aguilar que recuerda lo que le sucedió a Lamberto Quintero, un narco que murió en 1976 y cuya historia ha llegado hasta la pantalla grande. ¿Por qué se suele escuchar Lamberto Quintero cada 28 de enero? Lamberto Quintero, originario de la Sierra de Badiraguato, en Sinaloa, fue un narcotraficante de la década de los 70 y tío de Rafael Caro Quintero,
fundador del Cártel de Guadalajara. En la actualidad, Lamberto Quintero es recordado por una canción considerada como uno de los primeros narcocorridos en la historia de México que narra los eventos detrás de su asesinato, el 28 de enero de 1976. Aquel día fue atacado por un grupo armado cerca del Carrizal en Culiacán, y se dice que logró llegar con vida a un centro médico en el que no pudieron salvarle la vida, por los impactos que había recibido. Aunque algunos de los hechos alrededor del deceso de Lamberto Quintero permanecen un misterio, el corrido de Antonio Aguilar da algunos detalles de lo que habría pasado aquel día. De acuerdo con los créditos que se encuentran en la plataforma de Spotify, el corrido de Lamberto Quintero fue compuesto e interpretado por Antonio Aguilar. Sin embargo, el cantante nunca explicó las razones detrás del sencillo. Tras el deceso del narco, su historia fue adaptada en algunas películas como Lamberto Quintero en 1987 y El hijo de Lamberto Quintero en los 90. Ambas cuentan con la participación del cantante y actor Antonio Aguilar. La conexión de Lamberto y Antonio era de amistad, ya que Lamberto era fan de su música y este habría pedido que, si moría de esa forma, le dedicara una canción. Muchos llegaron a entrelazar el deceso de Antonio con la supuesta mafia, pero no hay más detalles. Además de haber conseguido grandes éxitos en el mundo musical, también se hizo conocido mundialmente por ser un gran actor de películas muy taquilleras. Llegó a protagonizar un total de 167 películas, como también estuvo en gran cantidad de giras junto a su esposa y sus hijos. Debido a todo lo que fue y a todo lo que consiguió, es que muchos fanáticos alrededor de todo el mundo se preguntan cómo fue que falleció. Lamentablemente llegó el 5 de junio de 2007. Antonio fue internado en un hospital al sur de la Ciudad de México, debido a una infección pulmonar, cuya situación se volvía cada vez más grave. Antonio tenía 88 años cuando falleció, un 19 de junio de 2007, en la Ciudad de México, luego de permanecer 14 días internado en un hospital. Fue debido a una infección pulmonar. Se le diagnosticó que su salud era grave. Desde aquel entonces aún muchas personas se preguntan cómo fue su deceso. En ese momento el cantautor fue hospitalizado con una fuerte neumonía. Luego inesperadamente tuvo complicaciones renales y pulmonares. Luego de 14 días de hospitalización, el 19 de junio a las 11:45 de la mañana, a los 88 años, el Charro de México falleció. Fue como consecuencia de complicaciones de una neumonía la cual fue controlada, pero lo llevó a un cuadro de agotamiento agudo, y este afectó su funcionamiento renal y pulmonar, y reveló que ella solo tenía 4 años cuando su abuelo falleció. Por tal motivo, Ángela Aguilar no pudo conocerlo mucho. De la misma manera, toda la dinastía Aguilar siempre lo recuerda con mucho amor y cariño. La neumonía debilitó demasiado al Charro, afectando su funcionamiento renal y pulmonar. Era el 19 de junio de 2007. Aquel triste día el silencio invadió todas las calles de México, porque se había ido uno de sus más grandes ídolos, aquel que puso la charrería en lo más alto y se marchó. Pero no se fue sin dejar nada, nos dejó su música y ejemplo de lucha. El deceso del Charro de México finalmente fue confirmado por su médico Jaime Arriaga. Cabe recordar que fue quien lo atendió durante esos 14 días, que estuvo hospitalizado en terapia intensiva. Antonio Aguilar tuvo un sepelio muy emotivo ya que fue despedido con la música de su banda. Ese era uno de sus deseos, además de que fue llevado a Zacatecas, su rancho donde luego fue velado y actualmente permanecen sus restos. La ceremonia religiosa fue oficiada por el cardenal Norberto Rivera a las 3 horas. Más de 8.000 personas se dieron cita para la misa en la Basílica de Guadalupe. El entonces presidente de México, Felipe Calderón, junto a su esposa Margarita Zavala, estuvo entre los asistentes. Al término de la ceremonia religiosa de alrededor de hora y media, el cortejo fúnebre se dirigió al rancho del cantante llamado El Soyate, que se ubica a unos 5 kilómetros del pueblo de Tayahúa, municipio de Villanueva. Antes de llegar a El Soyate, el cortejo fúnebre pasó por Villanueva, sitio que lo vio nacer y donde las campanas de la iglesia local redoblaron durante todo su paso. Luego el cortejo siguió al pueblo de Tayahúa, donde don Antonio vivió su infancia y adolescencia, y donde se realizó una breve ceremonia religiosa.
Todo esto para finalmente dirigirse a El Soyate, donde fue sepultado esa tarde, el jueves 21 de junio. Gracias a Antonio Aguilar, la ranchera se hizo mundialmente conocida por medio de sus películas y giras. Muchas gracias les debemos al Charro de México.